texto que vamos a leer, de un autor del que vamos a leer dos fragmentos de libros que él publica. Él viene de la filosofía, en especial trabajó mucho en lo que es filosofía analítica y tiene un momento, podríamos decir que él mismo lo describe como el de su piedra de Rosetta, que es cuando él se encuentra con la obra de Warhol, de Andy Warhol. Me refiero a Arthur Danto. Arturo Danto, bueno, él nació en Michigan en 1924, falleció en el 2013, trabajó en los últimos años como, bueno, fue docente de la Universidad de Columbia, estudiante de la Universidad de Columbia, docente de la Universidad de Columbia, investigador, marcó todo una tradición en lo que es pensar el arte contemporáneo, ¿no? Reflexionar sobre el arte contemporáneo, construir teoría sobre el arte contemporáneo. Y en especial para él, a partir de este momento bisagra que comprende cuando él dice, se encuentra, si bien él había tenido un pasado, es decir, se dedica a lo que es filosofía analítica, muy vinculada a la lógica, y cuando expone Warhol, yo ahí les dejé una imagen de Silver Factory, ese proyecto de Warhol, ¿no? Y las distintas esculturas y las distintas obras que va exponiendo, él dice, bueno, leo textual, dice, la Brillo Box, estas cajas de jabón Brillo, que no son las cajas compradas en el supermercado, sino que son cajas que Warhol vuelve a hacer, dice, las Brillo Box se convirtió en una especie de piedra roseta filosofal, ya que nos ha permitido enfrentarnos a dos lenguajes, el del arte y el de la realidad. La definición parcial del arte que yo mismo desarrollé en la transfiguración del lugar común fue el resultado de mis reflexiones sobre los interrogantes de ese notable objeto suscita. ¿Cuál es su pregunta cuando se encuentra con esto? Y ahí les puse el supermercado. Su pregunta es una pregunta que deviene de la filosofía, podríamos decir, y que tiene que ver con qué es lo que a ese objeto, ¿no?, lo hace ser un objeto que rompe con el principio de identidad, porque diríamos, sobre una cosa, lógicamente no se pueden dar dos definiciones sobre un mismo, sobre una misma cosa. Pero en este caso, él observa que esta obra puede tener, que las cajas Brillo tendrían dos definiciones, es decir, algo que ontológicamente, vinculada a las teorías del ser, es imposible, el mundo del arte lo vuelve posible, ¿no? Entonces, este problema imposible entre el objeto en la galería y el objeto en el supermercado, que tendría dos sentidos distintos, ustedes van a decir, bueno, pero ya hubo una previa con la fuente de Duchamp o la rueda de bicicleta de Duchamp. Sí, pero no se, digamos, no se había logrado vislumbrar el peso de lo que había planteado Duchamp, ¿no? Es decir, todas estas vanguardias artísticas de principios del siglo XX van a plantear un quiebre y una reflexión sobre el arte. Y según Danto, este quiebre, esta reflexión, este poner en tensión que ya viene desde, por eso se habla de una proto-vanguardia, del romanticismo, de empezar a reflexionar sobre la obra, de que no estoy poniéndome en contra de un modo de hacer, sino que me voy a un cuestionamiento respecto a qué es el arte, ¿no? Esa pregunta por qué es el arte recupera, y por ello la ligazón de Danto con la filosofía hegeliana,
de lo que ya Hegel había vaticinado de alguna manera, ¿no? Que era justamente este camino de autoconciencia, ¿no? que sigue el arte, ¿no? Cuando se llega a la autoconciencia, el arte habrá acabado, esa muerte del arte, esa superación del arte a partir de la autoconciencia. Y es por ello que después en otro texto él habla de un fin del arte, pero no es que se acabó el arte, sino que se acabó una manera de hacer, una manera de comprender, una manera de definir lo que es el arte. Por eso se habla de un periodo posthistórico. Entonces, para Danto, lo que le va a marcar justamente esta nueva posibilidad, que él dice, bueno, primero fue Duchamp, que busca erradicar esa belleza en el 15, que después se expone en el 17, pero que incluso en su época no se daban... lo que está planteando es, ni siquiera los mismos Dada se daban cuenta del peso y del punto bisagra que es Duchamp para todo el arte posterior, ¿no? Y por el otro lado, él dice, bueno, a partir, eso se puede, cuando se relee la obra de Duchamp, con este nuevo Dada, Neo-Dada, New Dada, es cuando empieza esta recuperación, porque también en ese contexto, en los 60, en el 64, cuando él recupera a Warhol, dice, bueno, lo que en realidad Warhol descubre es que la obra de arte podía ser ligada a una cosa real. Aún a pesar de que los grandes movimientos del 60, como el arte conceptual, el pop art, el minimalismo, el fluxo, hicieran un arte que no era lo que se dice imitativo. Curiosamente, dice él, en los años 70, la escultura y la fotografía desplazaron el centro artístico hacia la autoconciencia. Y por eso recuperar la figura de Hegel en un reportaje que le hace Giovanna Borradori, que se llama Conversaciones Filosóficas, que le va haciendo a una serie de distintos pensadores, entre ellos a Danto, plantea justamente esta recuperación de la figura de Hegel, ¿no? Pone en evidencia el peso que tiene esta obra, él dice, una obra monumental como la estética, en donde habla de la materialización sensible de la idea. No pienso que se pueda ir mucho más allá de esto, dice Danto, ¿no? Siempre he creído que la idea que toma cuerpo sensible es una imagen imprescindible del acontecimiento artístico. En la medida en que el arte tiene una materialización sensible, no puede convertirse de nuevo en lo que era alguna vez, pura abstracción. Paradójicamente, ni siquiera el arte abstracto es ajeno a la materialización, ¿no? Por más conceptual que quieras, requiere de una materialización. La desaparición del arte no es, hablando filosóficamente, una posibilidad. No desaparecería esto que llamamos arte. Lo que sí desaparece, lo que sí se pone en cuestión es esta autorreflexión, esta autoconciencia de la obra de arte que se adquiere y que se adquiere a partir de estas bisagras, de estos artistas que lo ubican como bisagras, que serían Duchamp y Warhol, ¿no? Con Warhol, incluso a él le preguntan si lo conoció a Warhol y él dice que compartió una fiesta y que nunca se atrevió a hablarle, porque hablaban lenguajes distintos, pero que toda la fiesta, yo me lo imagino, ¿no? Estuvo dando vueltas y mirándolo a Warhol, ¿no? Que tiene que ver con esa admiración, ¿no? de un artista que había encontrado, ¿no? Diríamos, en donde se había hecho obra lo que había planteado muchos años anteriores, siglos anteriores, Hegel, ¿no? Plantea, haciendo un recorrido por la historia del arte, una hipótesis que él busca
definir lo que es el arte, ¿no? Que es un concepto complejísimo de definir y que él lo define desde estas enseñanzas que observa tras analizar las obras de Duchamp y de Warhol. Dice, he intentado entresacar ejemplos de la historia del arte para mostrar que la definición siempre ha sido la misma. Si me ayudo de Jacques David, de la Francesca, de Miguel Ángel, si uno cree que el arte es de una sola pieza, debe demostrar que lo hace arte se encuentra una y otra vez a lo largo de la historia. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que hay un concepto que va más allá de las particularidades que me permite a mí, y eso, bueno, es un filósofo vinculado a toda esta tendencia analítica, a mí poder analizar y plantear de que el arte, más allá de esas situaciones específicas, se puede definir y se puede tener criterios comunes con respecto a ellos. Es decir, el ser del arte, la visión, podríamos decir, ontológica del arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Cuando yo pregunto qué es, estoy preguntando por la esencia, por lo que lo vuelve como un concepto, una definición universal, un concepto, ¿no? De manera que él dice, solo aquello que pertenece a todo el arte, pertenece al arte con mayúscula, esta idea de concepto, pero es arte, dice, en este momento tengo que decir que hay una diferencia entre que algo sea arte y saber si algo es arte. A ver, ¿por qué la pregunta? Primero, si algo, dice, la ontología estudia lo que significa ser algo, pero saber si algo es arte pertenece más bien al ámbito de la epistemología. Acá me parece interesante, ¿no? La teoría del conocimiento, aunque en el estudio del arte a esto se le llama sapiencia, ¿no? Este libro pretende contribuir principalmente a la ontología del arte. ¿Cuál sería la diferencia? A este objeto, ¿lo puedo poner en el casillero de obra de arte? Es porque él dice, si yo pregunto si algo es arte, pertenece al grupo, a esa caja en donde lo voy a conocer como arte, tiene que ver con el terreno de lo epistemológico, del conocimiento. En tanto, es distinto, ¿no?, tratar de preguntarme qué es el arte, ¿no? Está diciendo, ojo que estamos atravesados y en esta complejidad que fueron marcando las vanguardias, nos atraviesan dos preguntas que son distintas. Una es por si algo es arte, es decir, si ese objeto es artístico, es un objeto que pertenece al campo del arte, a la definición arte. Y por otro lado, es saber qué es el arte, que en ese sentido tiene que ver con el ser, ¿no? Entonces, esas dos preguntas, por un lado la ontología y por el otro la epistemología, dice, son necesarias diferenciarlas para poder analizar lo que queremos preguntarnos. Porque una cosa, y a nivel de filosofía del arte o a nivel de estética, nos vamos a preguntar por este ser del arte. No nos vamos a preguntar si ese objeto pertenece, si eso es arte. Son dos preguntas distintas para dos disciplinas, podríamos decir, distintas, ¿no? Que creo que son súper útiles de descubrir y de recuperar, ¿no? En este sentido. Entonces, preguntar, ¿qué es el arte? ¿Cuál es la esencia del arte? Lo que lo hace a ese, que tenga en común con decir que Piero de la Francesca hacía arte, como lo hacía, no sé, Cage, o lo hace, qué sé yo, Basquiat. ¿Qué hay en común en todo eso? ¿No? Para todos esos ponerle ese mismo, una cosa es eso es arte, no es arte, es una pregunta epistemológica. En tanto, ¿qué es el arte? Ya es una pregunta que tiene que ver con esta autoconciencia de la que veníamos hablando anteriormente.
texto que vamos a leer de un autor del que vamos a leer dos fragmentos de libros que él publica. Él viene de la filosofía, en especial trabajó mucho en lo que es filosofía analítica y tiene un momento, podríamos decir que él mismo lo describe como el de su piedra de Rosetta, que es cuando él se encuentra con la obra de Warhol, de Andy Warhol. Me refiero a Arthur Danto. Arturo Danto, bueno, él nació en Michigan en 1924, falleció en el 2013, trabajó en los últimos años como, bueno, fue docente de la Universidad de Columbia, estudiante de la Universidad de Columbia, docente de la Universidad de Columbia, investigador, marcó todo una tradición en lo que es pensar el arte contemporáneo, ¿no? Reflexionar sobre el arte contemporáneo, construir teoría sobre el arte contemporáneo. Y en especial para él, a partir de este momento bisagra que comprende cuando él dice, se encuentra, si bien él había tenido un pasado, es decir, se dedica a lo que es filosofía analítica, muy vinculada a la lógica, y cuando expone Warhol, yo ahí les dejé una imagen de Silver Factory, ese proyecto de Warhol, ¿no? Y las distintas esculturas y las distintas obras que va exponiendo, él dice, bueno, leo textual, dice, la Brillo Box, estas cajas de jabón Brillo, que no son las cajas compradas en el supermercado, sino que son cajas que Warhol vuelve a hacer, dice, las Brillo Box se convirtió en una especie de piedra roseta filosofal, ya que nos ha permitido enfrentarnos a dos lenguajes, el del arte y el de la realidad. La definición parcial del arte que yo mismo desarrollé en la transfiguración del lugar común fue el resultado de mis reflexiones sobre los interrogantes de ese notable objeto suscita. ¿Cuál es su pregunta cuando se encuentra con esto? Y ahí les puse el supermercado. Su pregunta es una pregunta que deviene de la filosofía, podríamos decir, y que tiene que ver con qué es lo que a ese objeto, ¿no?, lo hace ser un objeto que rompe con el principio de identidad, porque diríamos, sobre una cosa, lógicamente no se pueden dar dos definiciones sobre un mismo, sobre una misma cosa. Pero en este caso, él observa que esta obra puede tener, que las cajas Brillo tendrían dos definiciones, es decir, algo que ontológicamente, vinculada a las teorías del ser, es imposible, el mundo del arte lo vuelve posible, ¿no? Entonces, este problema imposible entre el objeto en la galería y el objeto en el supermercado, que tendría dos sentidos distintos, ustedes van a decir, bueno, pero ya hubo una previa con la fuente de Duchamp o la rueda de bicicleta de Duchamp. Sí, pero no se, digamos, no se había logrado vislumbrar el peso de lo que había planteado Duchamp, ¿no? Es decir, todas estas vanguardias artísticas de principios del siglo XX van a plantear un quiebre y una reflexión sobre el arte. Y según Danto, este quiebre, esta reflexión, este poner en tensión, que ya viene desde, por eso se habla de una proto-vanguardia, del romanticismo, de empezar a reflexionar sobre la obra, de que no estoy poniéndome en contra de un modo de hacer, sino que me voy a un cuestionamiento respecto a qué es el arte, ¿no? Esa pregunta por qué es el arte recupera, y por ello la ligazón de Danto con la filosofía hegeliana,
de lo que ya Hegel había vaticinado de alguna manera, ¿no? Que era justamente este camino de autoconciencia, ¿no? que sigue el arte, ¿no? Cuando se llega a la autoconciencia, el arte habrá acabado, esa muerte del arte, esa superación del arte a partir de la autoconciencia. Y es por ello que después en otro texto él habla de un fin del arte, pero no es que se acabó el arte, sino que se acabó una manera de hacer, una manera de comprender, una manera de definir lo que es el arte. Por eso se habla de un periodo posthistórico.